sea, creo que la filosofía siempre presupone un poco de apertura, ¿no? Si no hay apertura es difícil que haya filosofía, pero también creo que los espacios son importantes, ¿no? Espacios donde pueda haber diálogo, ¿no? Y va a parecer un poco de anuncio, pero bueno, Shantytown es uno de estos anuncios, estos de espacios que está tratando de impulsar una actitud crítica, ¿no? Pero también creo que los espacios se pueden generar en otras formas, se pueden generar en comunidades más pequeñas, se pueden generar en espacios en internet, se pueden incluso generar en foros de internet, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante es también considerar que hay profesionales que se dedican a esto y hacer uso de ellos, ¿no? No solo mi caso, sino hay muchos profesionales que se han dedicado a entender India, a tratar de generar diálogos, y creo que es importante también tomarlos en cuenta dentro de esa conversación. Si no, a veces las conversaciones se convierten en burbujas epistémicas, ¿no? Y lo que menos queremos es una burbuja epistémica, sobre todo porque los últimos años nos han mostrado los problemas de este tipo de burbujas epistémicas. Claro, y esa es una de las cosas que creo que se puede hacer. Crear espacios en donde el consenso no recaiga solo dentro de una persona. Creo que idealmente estos espacios tienen que haber alguien que guíe las discusiones, porque no creo que la horizontalidad acrítica realmente dé la solución. Yo creo que realmente tiene que ser una horizontalidad en donde las personas puedan participar, pero haya alguien que pueda guiar estas discusiones, ¿no? Y eso es lo que yo creo. Y creo que hoy en día, no solo dentro del mundo de la academia, creo que hay gente fuera de la academia que está preparada para llevar estas discusiones, que tiene interés en estas discusiones y que ojalá realmente se abran más espacios para aspectos que normalmente no se ven en el mundo del yoga y que tiene que ver con los aspectos no físicos, ¿no? Y quizá porque no son perfectos para fotografías y frases en Instagram, pero que realmente pueden ayudar a cambiar las perspectivas, pero también pueden ayudarnos a darnos nuevas perspectivas. No, y me parece algo que realmente es lo más importante, que es que las comunidades contemporáneas encuentren su forma de pensar el yoga, ¿no? Pero una forma de pensar que entienda sus procesos, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que queremos inventar el hilo negro sin entender que ese hilo negro proviene de una discusión que se dio antes y que nosotros no hemos visto, ¿no? Entonces, parte de lo que a mí me gusta hacer es mostrar cómo estos textos iniciaron una discusión, pero esa discusión tiene que seguir y tiene que seguir bajo nuevos parámetros y bajo nuevos entendimientos, ¿no? Incluso la noción de lo que entendemos por texto ha cambiado. Un texto ya no solo es un manuscrito del siglo X, ¿no? Un texto es un blog, un texto es hipervínculos, ¿no? Entonces, si esto está cambiando, ¿cómo podemos nosotros reconceptualizar todo esto y poderlo aplicar realmente a cómo entendemos el mundo, ¿no? Hoy en día, cualquier persona que se dedique al estudio de India sabe que no existe tal cosa como un texto, ¿no? Existen muchos textos dentro del mismo texto, existe mucha pluralidad de voces dentro del mismo texto. Entonces, parte de reconocernos como parte de una tradición tiene que ver con entender cuáles fueron esas voces y cómo lo que yo digo puede traer algo a esa discusión, ¿no? Y eso también conlleva que muchas veces nos tengamos que quedar callados porque no podemos aportar esa discusión, ¿no? Pero para poder saber si podemos aportar o no podemos aportar, primero tenemos que entender en dónde estamos, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas bonitas de la filosofía, que en realidad no se acaba porque esas preguntas una y otra vez vuelven a aparecer y nos dan nuevas posibilidades, y los avances tecnológicos y los avances culturales nos dan nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, creo que lo que más me gusta enfatizar en una clase de filosofía es eso, hay posibilidades, y el pensarlas, el estructurar nuestro pensamiento nos permite ver nuevas formas, nos permite entender nuevos futuros posibles. Y creo que eso es súper valioso para los practicantes contemporáneos, pueden tener la posibilidad de formar parte de la conversación, ¿no? Y eso es, a final de cuentas, lo que es la filosofía. Es una conversación que ha durado por mucho tiempo
y que algunas voces son más prominentes, ya sea porque fueron más populares o porque lo que dijeron fue demasiado valioso en su momento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entablar un diálogo con estas personas? Y cómo podemos entablarlo desde un punto de vista y desde algo que nos sea familiar y contemporáneo. No un texto que... No ver los textos como instrumentos arqueológicos, sino ver los textos como alguien con quien puedo dialogar y con quien puedo criticar, ¿no? Ahora, esta crítica también tiene que tener un poco de empatía, es decir, cómo lo critico sabiendo que mi punto de vista también tiene fallas y cómo ir refinando cada vez más este pensamiento para encontrar mejores formas de habitar el mundo. A mí una de las cosas que me gusta del lenguaje que se usa hoy en día en las comunidades de yoga es que se enfatiza muchísimo la palabra comunidad, ¿no? Y creo en realidad que hay muchos grupos que han logrado crear comunidades y no solo en términos de lugares donde practicar yoga, sino creo que hay comunidades en línea, creo que hay grupos que tienen ideas similares, ¿no? Entonces, una de las cosas es, claro, el yoga ha formado parte de tratar de suplir mucha de esta crisis que ha habido con respecto a una espiritualidad, ¿no? Ahora, lo que creo que sigue siendo necesario es un poco una autoconciencia de cómo esto cambia de los modelos tradicionales, ¿no? Es decir, de cómo se enseñaba hace 200 años a cómo se entiende hoy. Y esto tiene que ver con procesos económicos, con procesos históricos, ¿no? ¿Y por qué ver estos procesos económicos y procesos históricos? Porque entonces nos permite ver nuevos escenarios, nos permite crear nuevas cosas, nos permite responder a preguntas a partir de donde estamos situados hoy y no a partir de algo que nos dice un texto de hace 200 años, ¿no? Ahora, los textos funcionan como mapas, pero el mapa no es el territorio. Entonces, nos permite encontrarnos, pero también nos permite ver nuevos horizontes, ver horizontes que no hemos explorado. Creo que una de las dificultades que sucede entre la academia y el yoga es que hay poca comunicación, ¿no? Entonces a mí me gustaría contribuir a este diálogo y una de las cosas que yo veo es los filósofos llevan dando clases por 2500 años en Occidente y más en otros lugares, entonces hemos aprendido mucho sobre la pedagogía de la filosofía, ¿no? No tanto como quisiéramos, pero hemos aprendido mucho, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, investigar qué formas podemos para transmitir la filosofía, ¿no? Y una de las cosas que una y otra vez vuelve es el método de preguntas, ¿no? Preguntar, hacer que las otras personas participen y estén dentro de la conversación de la filosofía. Si no, solo se convierte en dar respuestas. Y eso pertenece a otro dominio, ¿no? No exactamente a la filosofía. Parte de lo que caracteriza la filosofía es este constante preguntar y este constante intento de hacerse conscientes de las preguntas, ¿no? Entonces, lo primero que yo normalmente enseño es, bueno, ¿qué es una pregunta filosófica, no? Y luego ver cómo, por ejemplo, en India se respondieron estas preguntas filosóficas, pero estas preguntas filosóficas a partir de experiencias concretas, ¿no? Y creo que a veces en muchos de las formas como se enseña en los lugares de yoga tiene que ver o hacerlo demasiado abstracto o hacerlo demasiado concreto. Y creo que el punto medio también podría funcionar si hay más comunicación con las personas que han dedicado mucho tiempo a esto, a enseñarlo, ¿no? Y creo que eso es algo que poco a poco se empieza a dar en otros países y espero que pues en México eso eventualmente se dé.